Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Hoy vamos a seguir trabajando una tesis del doctor Alberto Ramos, que la ha venido extendiendo inclusive en España también, donde ha hecho exposiciones sobre este tema, sobre el populismo y los gobiernos populistas en sentido general. Y para ello vamos a mirar, empezando con el gobierno que se instala en diciembre en México. El presidente mexicano es electo para un periodo de 6 años y después de casi 18 años de estar buscando la presidencia, ANLO, que es su sigla que él utiliza, pero que su nombre es Andrés Manuel López Obrador, con su movimiento Morena, Movimiento de Restauración Nacional, llega por primera vez la izquierda al poder. Una izquierda que está marcada dentro de un populismo que yo he dado en llamar populismo democrático, fundamentalmente, y que ahora vamos a analizarlo con el doctor Alberto Ramos Garbira, porque vamos a mirar a ver qué pasa entre el populismo, cómo ANLO produce una estructura entre la izquierda y el gobierno. Inclusive podríamos irnos un poquito al caso Benito Juárez, entre el gobierno y la iglesia, cómo rompen estructuras. No ha habido pues desde esa época un gobierno de izquierda, porque en México el poder ha estado repartido siempre entre el PRI y el PAN. Vamos a analizar esta parte, una partecita de México que nos sirve para estructurarnos sobre lo que es el populismo, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, o el populismo constitucional, que repito es una tesis de un libro muy interesante que está para salir del doctor Alberto Ramos Garbira. Alberto, muchas gracias por estar aquí, pues como siempre, como director de este programa, para que podamos seguir con la tesis que usted tiene remarcada sobre el populismo de derecha, de izquierda y constitucional. Bueno, Luis Hermes, muchas gracias por la invitación y sobre todo el trazado que has hecho del tema sobre el populismo, que es, digamos, la forma de gobierno, porque se convierte en una forma de gobierno cuando llegan al poder, que se ha presentado en América Latina desde 1999 en una segunda oleada hasta ahora. Y en Europa, también en los últimos años, la llegada al poder de los populistas, pero estos son más que todo populistas de derecha, pero también hay un populismo de izquierda que se mueve en Grecia y en España. Lo de México me parece muy apropiado para empezar el análisis, porque en el poder ha estado el partido El PRI durante 70 años, imagínense ustedes, sí. Desde la Revolución Mexicana hasta el año 2000, cuando ganó Vicente Fox con el PAN, que es el Partido de Acción Nacional. Y en 70 años se desgastaron, se volvió un monopartidismo, o sea, un partido único, existiendo otros partidos, a diferencia de los monopartidismos de los regímenes comunistas o de los regímenes totalitarios, donde no hay sino un solo partido porque prohíben los otros partidos. El monopartidismo mexicano es un partido hegemónico, de continuación, y duró hasta el año 2000 y se desgastó. El descrédito vino después de la muerte de Colosio en el año 94, el candidato Colosio. Y en el año
digamos, 2006 llega al poder otro candidato del PAN, que es Felipe Calderón. Felipe Calderón, sí. Vicente Fox y Felipe Calderón. Son 12 años. 12 años tuvieron ellos. Y luego vuelve el PRI al poder con Peña Nieto, con el señor Peña Nieto, que está hasta diciembre, como usted lo dijo, va a estar desempeñando el cargo. Y entonces son 18 años de estos gobiernos que la sociedad mexicana ya no los soportó más. Y por eso el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, que fundó un partido, es un partido de renovación o regeneración nacional, que es Morena, el Partido de Regeneración Nacional, o sea, Morena, un movimiento de regeneración nacional, Morena. Él había competido 2 veces, ¿sí? Sí. Tanto en las 2 últimas elecciones, pero como allá son 6 años, sexenio, pues entonces tuvo 12 años por fuera y en las 2 elecciones muy cerca a llegar al poder. Un candidato de izquierda que es calificado como populista, pero que tiene en Morena una coalición de gente de centro, de antiguos priistas, gente disidente del PRI, sí, del Partido de Renovación Democrática que se extinguió, donde él estuvo también militando, de independientes, de intelectuales, de movimientos sociales, de indígenas, o sea, una coalición amplia es la de Morena, que es lo que nosotros ahora queremos analizar. Sí, ahora vamos a analizar porque también tenemos que hacer una comparación un poquito con lo de Petro, porque en las elecciones pasadas, hace 6 años, él perdió, mientras que el actual presidente de México ganó con el 38%, 37%, él perdió con el 31%, y se dice que esas elecciones pues se las robaron y tal. Veamos un poquito sobre López Obrador. ¿Sonido? ¿Sonido? ¿A Palacio o a la chingada? A Palenque, Chiapas. Pero yo creo que va a ser a Palacio, porque la gente quiere que haya un cambio verdadero. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Soy de este pueblo, de Tepeitán, de familia comerciante, con mucho orgullo. Esta casa abandonada era de mi abuelo, José Obrador Revuelta. Tuvo hijos hombres y mujeres. Entre las mujeres, mi madre, Manuelita Obrador. Se embarcaba en un cayuco, se metía a los arroyos, a las lagunas y en todas las orillas. Vendía a mi madre mercancía. Se iba hasta una semana, 10 días, con el cayuco lleno de mercancía. Cuando se casa con mi padre, lo convence de que pongan una tienda aquí y se dedicaron al comercio hasta que murieron. Este es el río de mi infancia. Estos son mis paisanitos queridos. Mira, ellos eran dueños y siguen siendo de los terrenos. Ellos se apellidan Domínguez. Donde termina ya el pueblo. Ahí empieza el rancho. Empieza el rancho de ellos. Ahí jugaba pelota. Ahí jugaba yo béisbol, pero además nos íbamos a bañar aquí, que se llama el Pucté. Todos a bañar a partir de las 3 de la tarde. Y mi madre, que tenía la tienda acá, ya cuando eran las 6, 7, se paraba en la puerta y gritaba: Andrés Manuel, José Ramón. Ya escuchábamos, ya estábamos bañando. Vámonos
Aquí estudié la primaria, luego salí a estudiar la secundaria a Macuspana y luego estudié la preparatoria en Villahermosa. Nada más voy a mostrarles la casa. ¿Ya escuchaste los araguatos? Mira, esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Chole. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me da mucho gusto verte. Que Dios te bendiga y te cuide. Estamos contigo como siempre. ¿Tú crees que Sí, se te puede muchas olvidar gracias. en Palacio No, que no se aquí me va a olvidar. naciste? No se me va a olvidar. Como no se me olvidó cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Yo tengo principios, tengo ideales, estoy bien anclado, tengo los pies en la tierra, no levito, no voy a cambiar, nunca. Eso es lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad y mi autenticidad. Y así voy a seguir hasta que muera. ¡Bravo! ¡Nos vamos! Me da mucho orgullo a mí, al mismo tiempo, de que mis abuelos paternos sean de la cuenca del Papaloapan. Entonces estoy muy consciente de mis orígenes. Soy mestizo, con mucho orgullo. Viví de joven en el pueblo de Palenque y caminaba por aquí, me subí en una ocasión a ese cerro, a la punta de ese cerro es un observatorio. La cultura es lo que nos ha permitido resistir todas las calamidades. Somos lo que somos, no nos hemos desintegrado por nuestras culturas. Por eso hemos resistido epidemias, terremotos, malos gobiernos, bueno, por nuestras culturas. Yo lo que quiero... Son los orígenes del hombre que regirá los destinos de uno de los países más grandes de habla hispana y de América prácticamente, ¿no? América, vecinos. Y que de los sería Estados más Unidos. grande el país si no lo hubiesen cercenado los norteamericanos en el siglo XIX. Por supuesto. Que se llevaron Texas. la Florida, Texas, California. Le quitaron un cuarto de lo que es la extensión que tiene México hoy. Este hombre de familia humilde, campesina, trabajadora, que todavía abraza, ya siendo presidente, a su gente de su pueblo, que ha dicho que no quiere tener escoltas, pero que va a estar obligado a tener escoltas por las razones de seguridad, que la mujer ha dicho que no quiere que la constituyan y la consideren como primera dama de la nación, sino como una mujer más, una mexicana más, como cualquiera Y que otra. han dicho que le rebajen El sueldo, el salario a la mitad. a la mitad de lo que tiene hoy el presidente Peña Nieto. Este es el hombre que regirá los destinos de México, pero que, como usted bien lo dijo, Alberto, durante 2 oportunidades se lanzó a la presidencia y en la última pues parece que con la esta de Nieto, hoy presidente de México, que tiene que entregar próximamente, pareciera ser que López Obrador ganó las elecciones, pero que hubo un problema allí y de todas maneras pues el PRI estaba en el poder, fue muy fácil poder arreglar la situación. Hoy llega a la presidencia de la República, pero no sin antes haber pasado por ser el alcalde de Ciudad de México. Es un hombre que tiene una vasta experiencia, no va como un aprendiz, sino que casi que podría decir que se repite algo parecido a lo de Petro, en este sentido de que Petro lleva 2 campañas ya, y en una de ellas pues llegó a ser alcalde de la ciudad capital de Colombia, y que seguramente si las condiciones se le dan, Petro podría
llegar a la presidencia de la República en el 2022, y eso va a depender de cómo se considera y se constituya el gobierno que adelante el presidente Iván Duque. Sí, sería la tercera presentación o incursión de Petro en el 22, porque ya ha sido candidato 2 veces. Entonces la similitud que usted plantea es que esta es la tercera, digamos, incursión de López Obrador y ganó. Fue alcalde de Ciudad de México y Petro fue alcalde de Bogotá. Bueno, estamos hablando de Petro porque sacó más de 8 millones, o sea que eso es un fenómeno electoral enorme. En México, pues es más amplio el potencial electoral porque hay más habitantes. Claro. Y la votación fue... López Obrador sacó 30 millones de votos. Imagínense, 30 millones, mientras que aquí Duque sacó 10 millones. Sí, López Obrador sacó 30 millones, el que lo siguió a él sacó 22 millones 400 y algo, y el tercero del PAN sacó 16 millones. O algo así, cercano, sí, cercano a los 16 millones. Claro, el potencial electoral es más alto y entonces esa es la distribución. En cambio, en Colombia el potencial electoral son 33 millones. Sí. O sea, los que pueden votar son los que votaron por López Obrador. Y aquí la abstención es muy alta. Ya la abstención no es tan alta, pero sí es alta porque apenas votó el 62% de los que podían votar. Ajá, ¿sí? sí. O sea que casi un 40% dejó de votar. Bueno, la similitud vale la pena hacerla porque es de extracción humilde, ¿sí? Y en Colombia también hemos tenido presidentes humildes, pero del bipartidismo, ¿no? Como Belisario Betancur, ¿no? Que es un hombre, y nada menos que Marco Fidel Suárez, digamos los más humildes de la historia republicana en Colombia, que tuvieron oportunidad entre sus partidos. Sí, no solamente para que siga, pero ¿cómo le parece que cuando vi la casa de ANLO, inmediatamente la relacioné con la casa de Marco Fidel Suárez, también? En Bello, Antioquia, y la de Belisario en Amagá, Antioquia también, dos antioqueños. Bueno, en esta circunstancia lo que queremos nosotros es analizar la formación política que él tiene, como llaman los españoles a los partidos políticos o movimientos políticos, que es digamos, de composición plural. O sea, son muchas fuerzas las que confluyeron allí. Voy a hacer 2 paralelismos con las elecciones que acaban de pasar. A mí me aterra con sinceridad cómo el señor Fajardo, que llegó a tener 4.300.000 votos, casi que pasa a la segunda vuelta por muy poca votación, por 300.000 no pasó. Arma una coalición que se llama Coalición Colombia, ¿sí? Y apenas había 3 fuerzas, o sea, el Partido Verde, que era la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, que era su propio movimiento regional que lo llevó a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía, y el Polo Democrático, que sí es una confluencia de fuerzas. Pero ¿cuál Coalición Colombia? Me pregunto, si es que no llamaron indígenas, afrodescendientes, movimientos sociales, a la pluriculturalidad colombiana. Eso les faltó para ganar. Y Gustavo Petro, que estuvo casi que en solitario con una corriente de opinión, que es Colombia Humana, con una lista de decentes y con 2 apoyos de grupos o partidos minoritarios, uno que rescató la personería, que es la Unión Patriótica, y el otro el MAIS, que es de origen indigenista, ese partido, entre la primera y segunda vuelta armó una coalición más amplia, pero de gente que fue llegando, o sea, a la manera de lo que tiene Morena hoy en México. Y esa es la explicación para que haya llegado a los 8 millones. Pero aquí no se supieron coaligar las fuerzas entre la primera y la segunda vuelta. O sea,
decidieron que el voto era en blanco o que dejaran libertad a la gente, y eso dispersó la votación. Es decir, en política, cuando un país tiene 2 vueltas electorales hay que hacer coaliciones, e inclusive lo que vimos en esta campaña, Luis Hermes, fue que se hicieron coaliciones desde antes de la primera vuelta, sí, porque hay que llegar fortalecidos, ¿sí? Porque ahorita ya no gana un partido solo, no gana las elecciones. No, ningún partido lo gana solo. Es decir, los partidos fuertes, hegemónicos, mayoritarios, pues están disminuidos, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal quedó con un candidato con 400.000 votos, Humberto de la Calle, y el Partido Conservador no tuvo candidato. Imagínese usted. Entonces, esos eran partidos que colocaban en las épocas de hegemonía, y que fueron largas épocas de hegemonía, solos colocaban el presidente de la República. Ya se extinguieron de esa manera. Pero lo importante de este programa que nos proponemos hacer es analizar el populismo que puede haber en el discurso de López Obrador, y qué clase de populismo, porque a él no se le puede calificar como un demagogo, pero sus propuestas, el contenido de su programa, sí tiene aspectos de populismo constitucional, como usted lo mencionaba, es decir, hacer cosas que se han dejado de realizar por los gobiernos del PAN y del PRI, y que en la Constitución están planteados y que en el desarrollo legislativo se pueden llevar a cabo. Pero él tuvo muchos más aspectos osados para esta campaña. Por ejemplo, ha planteado, ¿sí?, que se deben dar unos subsidios a los adultos mayores. Ha planteado la construcción de un segundo aeropuerto para Ciudad de México, ¿sí? Sí. Ahora, él no es un radical de izquierda, por eso a Morena lo han presentado como de centro izquierda, porque cuando fue alcalde de México se alió con el señor Carlos Slim para obras de infraestructura. Es decir, no es un hombre que tampoco vaya a enfrentarse contra el empresariado, y que tiene unas condiciones, digamos, de estructura mental y de formación política que tampoco van a asustar, pero sí va a hacer reformas, sí va a hacer grandes reformas en México, las que no se han hecho en los últimos 18 años por lo menos, para no echar para atrás. Sí, a mí me parece que México se cansó de las irregularidades, del mal manejo, de la corrupción. La gente está hastiada ya en México y quería un cambio. Y allá quisieron utilizar el hecho de que elegir a ANLO era elegir al castrochavismo. Allá se usó también en México esa misma estructura de poder asustar a la población. Inclusive el PRI iba ganando en las encuestas hasta cuando llegó Trump a México y le dijo al presidente que no, yo voy a hacer el muro, y el presidente no fue capaz de sacudirse. Entonces allí ANLO dice como que pues yo a Peña Nieto, yo y él no fue capaz de decirle nada, y entonces ahora dijo, yo sí no voy a permitir que a nosotros nos vengan a dictar las cosas, y movió justamente lo que estamos hablando, el nacionalismo. Y entonces en ese momento se dispara el Morena, y desde luego ahí se ve el 53%, 53 puntos y algo fue la votación de Andrés López Obrador, el 22 puntos y algo fue la votación el del PRI, y el del PAN sacó el 15%. De tal manera de que lo que nos queda bueno es que analicemos ahora sobre la tesis suya, cómo opera el populismo
en este momento en el mundo, cómo está dándose el movimiento de las corrientes populistas, sean estas de izquierda, el populismo sea de izquierda o sea de derecha. Bueno, inclusive constitucional. Correcto. Con la expresión populismo hay un problema, ¿sí? Porque casi que todos los usos connotan lo peyorativo, o sea que es despectivo, sí, llamar a alguien populista. Partamos de allí. Pero ya hay teóricos, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Laclau, ¿no?, que ha trabajado el concepto de populismo. Otros teóricos como Ianni, ¿sí? Aquí en Colombia, Jorge Giraldo Ramírez, que acaba de publicar este libro sobre el populismo a la colombiana. Está Zanatti, que es un italiano afincado en Argentina, que están trabajando el tema del populismo porque este es un fenómeno, como usted lo acaba de decir, que está en Europa, que está en América Latina, o sea que esto no es una eclosión o un aparecimiento aislado, sino que hay una corriente populista. El populismo, pues, tiene que ver con apoyarse en la población, convocar al pueblo a participar, darle oportunidades de ampliación de la democracia, pero surge cuando hay crisis de los partidos tradicionales, porque es que los partidos tradicionales también, ¿a quién llama? Al pueblo a votar. Claro. Y se disputan el electorado, o sea, que desde que hay elecciones, ¿por qué no se habla de populismo en Roma o en Grecia o en Egipto o en la Edad Media? Pues porque no había elecciones. Entonces, el populismo es un fenómeno inclusive tardío, cuando ya aparecen las elecciones en el siglo XIX, solo a finales del siglo XIX en Rusia se presenta el primer brote de populismo, que inclusive los marxistas lo combatieron. Lenin combatió ese populismo, claro, porque era el de un campesinado que quería enfrentarse a los zares o al zar con reclamaciones y sin la lucha armada. Cuando Lenin patrocinó fue una revolución, la revolución bolchevique, y consideraba que los populistas están obstaculizando la revolución. Claro. Bueno, ahora, todos los otros populismos, digamos de la primera oleada en América Latina, para que abordemos América Latina, que es el populismo de los años 36, 38 y los años 40, donde está Perón, Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, está el populismo de los peruanos, de la Alianza Popular, sí, el PRI, ¿cómo se llama? Bueno, donde está Alan García, allá de la Torre, el APRA, que Alan García sí tardíamente en el año, la década del 80 entró y también como populista, pero es el populismo anterior del APRA. Y en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, esa digamos que es la primera oleada populista en América Latina, que tiene que ver, que es de la década de los 40 y que tiene que ver con la transición de un país que está saliendo de su situación agraria, o sea que toda la economía era eminentemente agraria, a una situación de una industrialización primigenia, o sea, la primera industrialización, cuando ya en el mundo, pues el capitalismo ha avanzado y ya hay una fase superior que es el imperialismo, desde los años 30 en Estados Unidos, y nosotros estamos solamente llegando a la fase de la industrialización, y entonces el populismo aparece en las ciudades para atraer a los obreros, y los campesinos siguen siendo, inclusive todavía se dice, de extracción conservadora, claro, que el campo es conservador. Claro,
por una cosa muy clara, porque también el populismo no es transformador, no cambia, es decir, lo que hace es mitigar una situación, no resuelve el problema como la democracia. La democracia es transformadora, pero la democracia se está quedando por fuera de estructurar verdaderas soluciones, y por el contrario, lo que se está dando ahorita es que la democracia como tal de los partidos ha perdido vigencia, y entonces estos partidos que dicen que van a resolverle el problema del hambre, el problema de la necesidad, no resuelven el problema, no lo resuelven totalmente. Allí ha dicho usted algo muy importante. El problema para los populistas es que llegan por la vía legal. Constitucional, o sea, participan de elecciones. Si ganan las elecciones, acceden al poder. Pero los populistas no hacen la revolución, no promueven la revolución. Claro. Y si llegan al poder, tampoco, como usted dijo, transforman el aparato del Estado, sino que hacen reformas que alivian la situación de pobreza, porque se basan siempre en los sectores más excluidos, pero luego se enredan en esas pequeñas reformas que hacen, y mientras tanto las derechas se recomponen, los partidos tradicionales en esos países donde han perdido el poder, por eso llega el populista, y los enjuician o les terminan los periodos casi que abruptamente. Oiga, perfecto lo que usted ha dicho. Siga. Bueno, entonces mire que el populismo es una de las formas de llegar al poder. Entonces la CLAO dice, no, es que el populismo es una manera, es una forma de organizarse la población, de tener un líder ante la ausencia de los líderes tradicionales que ya no representan al pueblo. Entonces, los partidos tradicionales se desgastan, no representan, se elitizan. Hay corrupción que ha corroído el aparato del Estado, la justicia no funciona, las instituciones se debilitan y los partidos no atraen. Entonces aparece un líder populista de izquierda o de derecha, para que seamos, digamos, más amplios y generales en el análisis. Ahora podemos circunscribirlo a los gobiernos de izquierda populista y los gobiernos de derecha, y entonces monta el discurso, que es el elemento discursivo, atrae a la población y llega al poder. Pero las únicas formas, dicen los científicos sociales, los politólogos, de llegar al poder están dadas en la revolución, como lo hizo Fidel Castro, como lo hizo Ortega, como lo hizo Lenin, como lo hizo Mao, las revoluciones. El golpe de Estado, como en América Latina, golpes de Estado de militares que destronan a los elegidos, y las acciones de procesos constituyentes que reforman al Estado. Pero se llega al poder por la vía normal electoral, pero no se transforma el Estado, sino que se asume el gobierno. Entonces los populistas lo que hacen es asumir el gobierno, desempeñar ese gobierno, hacer unas reformas, y luego quedan entrampados en todas las normas anteriores, en todo el Estado de Derecho que les impide avanzar más, y allí se debilitan y luego pierden el poder. No, y usted tomó una cosa que me parece muy importante. Y luego los enjuician. los enjuician para terminarlos directamente, para no dejarlos volver a crecer, ¿no? Y entonces aparece otro populista del otro sector. Lo que está pasando, se cambia de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero no son transformadores. La situación económica sirve apenas como un calmante. Y para aliviar la pobrecía, pero no les cambian ni de estrato social. No hay una transformación profunda de los populistas que ejercen cierto tipo de izquierdismo, o sea, un cierto tipo de socialismo. Porque ahí también tenemos que hablar que desde 1999 hasta hoy, en América Latina, en los procesos de redemocratización, hubo 3 socialismos. El socialismo clásico, que digamos lo utilizó de alguna manera Lula da Silva y Dilma Rousseff. La socialdemocracia, que la utilizó Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. Ajá. Y el socialismo del siglo XXI, bolivariano, nacionalista, militarista,
y hasta católico, porque él era católico, Sí. que es una mezcla de un nuevo socialismo y todos estuvieron en el poder. Casi toda América Latina se transformó, Claro. excepto Colombia y otros 2 países, pero toda América Latina No, pues llegaron. ya estuvo el Ecuador, estuvo Chile, estuvo Bolivia, Argentina, estuvo Bolivia, Brasil, estuvo Brasil, Paraguay, estuvo con Paraguay, Hugo, estuvo Honduras, todo. Nicaragua, inclusive en Costa Rica también llegó También Costa Rica populista al poder. La chinchilla también llegó allí. Y en Panamá ya se había ya un populista nacionalista militarista que era Torrijos. Luego sí se derechizaron y llegó pues el señor Bacheletti, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hubo transformaciones. Y también hubo populismo de derecha como el de Fujimori, como el de Menem y como el de Uribe. Sí. De derecha. De derecha. En medio del auge de populismo de izquierda que se inician con Chávez. Aunque lo de Menem fue un poco anterior, Menem era heredero del populismo de la primera oleada Peronista, claro. peronista, sino que él se derechizó y entonces no fue un peronista a la manera de lo que sí fueron los Kirchner, que después fueron también enjuiciados. Sí, es Bueno, que la señora. por eso es lo que decimos aquí, terminan enjuiciados al final. Y eso está pasando con todos los gobiernos. Mire, en Nicaragua está pasando lo mismo. Eso al final el gobierno actual va a terminar enjuiciado porque esos todavía siguen allá con una cantidad de muertos. Claro, porque él se desbordó, él llega por la vía revolucionaria, él no llegó por la vía electoral, luego cae en la vía electoral, luego ejerce el populismo, pero luego se concentra el poder de tal manera que llega al autoritarismo como Maduro y entonces se desprestigian porque se salen de los marcos constitucionales, reforman la Constitución y se van perpetuando. Ese es el problema de algunos populistas. Claro, porque él derrota, él guía la tropelía para derrotar a Somoza en las mismas condiciones por la perpetuación que tenía. Y cuando él llega, él también llega a perpetuarse posteriormente, haciendo un cambio de esta naturaleza. Y, como lo estábamos diciendo, casi si uno mira, casi todos terminan enjuiciados. Mire a Fujimori, ¿cómo termina? Enjuiciado. El populismo y termina enjuiciado. ¿Cómo va a terminar Maduro? Enjuiciado. Y mire, por donde usted mire, ¿cómo terminó Lula da Silva? Está en este momento enjuiciado, aunque ya la Corte libró pues una sentencia que lo favorece, pero está entre el caso Lavallato, Petrobras y Odebrecht, o sea, está enredado. Está enredado. Y en este momentito él tiene una aceptación del 31%. Si él se vuelve a presentar a la presidencia de la República, la vuelve a ganar. La vuelve a ganar porque es un hombre que favoreció a más de 40 millones de personas, que los sacó de la pobreza, ¿sí? Con programas de alimentación y de salud, aunque lógicamente no les cambió de condición social, que es lo que estamos decimos. diciendo, sí, ciertamente. Pero entonces ahora entremos a analizar el gobierno actual de nosotros desde el punto de vista tal como está. ¿Cómo va a quedar el gobierno en Colombia? Bueno, el gobierno de Santos... ¿Cómo se concibe este gobierno como populista, como un gobierno democrático, como un gobierno constitucionalista, como un gobierno... ¿Cómo se concibe el gobierno del presidente Iván Duque? Salimos de un gobierno que es el gobierno de Santos, que termina el 7 de agosto, donde él lo que hizo fue salirse del Partido Liberal y vincularse al partido de la U y ser prácticamente un uribista impectore, que era un populista de derecha, el doctor Uribe, en sus 2 gobiernos del 2002 al 2006 y de 2006 al 2010, y él se presenta como el heredero. Pero al llegar al poder se distancia y se vincula a una corriente política, económica, que es la tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair, porque él había estudiado en Londres desde los 23 años, y esa tercera vía es una socialdemocracia descafeinada, es decir,
no es socialismo, no es comunismo, no es capitalismo, no es socialdemocracia, sino que es un bienestar social light, lo que hizo Santos. Sí. Pero hizo un poquitín de populismo constitucional con leyes como por ejemplo la de vivienda desde el 2012, que la ley del 2011, entregando viviendas de interés social. Y gratis también. Con la figura de la vivienda y gratis, y colocando a su candidato, que era Vargas Lleras, para que lo sucediera a entregar las casas. Lo que pasa es que entre ellos se diferenciaron por el problema del acuerdo de paz en La Habana y los puntos que no apoyó Vargas Lleras. Pero hizo populismo, pero un populismo muy, digamos, centrado y casi no muy notorio, y sostuvo el asistencialismo, pero es un neoliberal, o sea, en el fondo Santos es un neoliberal. Ahora llega al poder Iván Duque, que recibe todas las lecciones de su mentor, que es el doctor Uribe, que hizo 2 gobiernos populistas de derecha con el asistencialismo y el paternalismo de un electorado que todavía lo adora. Esos son 4,5 millones de personas que lo siguen. Esos 4 millones, casi 5 se han visto en las votaciones después de que deja el poder, porque él las 2 veces gana sin 2 vueltas, en una sola vuelta, y luego elige a Santos, luego casi que elige en la primera vuelta a Zuluaga, luego con el no gana y ahora elige a Duque. O sea, ¿de qué le quedó? De Familias en Acción, que es un populismo de derecha, claro, porque tampoco les cambió la condición social. Es lo que estamos diciendo. En la cohesión social era Familias en Acción, Familias Guardabosques, CISBEN y ayudas en general, ¿sí? Por eso digo que todos acuden de alguna manera al populismo. Hay una teoría que dice que el clientelismo de los partidos políticos tradicionales en toda América Latina, y en el caso nuestro liberales y conservadores, el clientelismo es una forma de populismo, porque el clientelismo es simplemente dar, ofrecer, atraer, ¿sí? Seducir con dádivas, con canonjía, con favores, con entregas, pero no es populismo constituido como tal, porque los partidos tradicionales están formalmente en el poder y en la alternancia del poder, en competencia. Pero analizar el populismo tendríamos que mirar todos esos aspectos, doctor Luis Hermes, porque el populismo no es malo. Todos los populismos no son malos, no son, digamos, desdeñables o rechazables, porque el populismo no se da sino que se quiebran los partidos. Es decir, si los partidos representaran a la gente, no habría populismo. Exacto. No habría populismo. Porque el populismo no es transformador, es que no transforma. Es decir, como si fuera, echémosle un poquito aquí como para que medio subsista, pero no lo transforma, no lo cambia. Y nosotros tenemos que vivir en un mundo transformador. Lo que pasa es que los partidos han ido perdiendo identidad, y a los partidos perder su identidad ya no son convincentes ante la sociedad, ante la comunidad, y entonces la comunidad no es capaz de tener una alternancia en el poder a través de los partidos tradicionales que fueran capaces de democráticamente demostrar la posibilidad de hacer transformaciones que sean muy serias. Por ejemplo, la gran desigualdad que hay en Colombia tiene que buscar un gobierno que sea transformador, un gobierno democrático capaz de cambiar las estructuras, pero mientras sea a través de la dádiva, a través del populismo, a través de tratar de resolver un poquito paliativos, no se va a resolver el problema de las grandes desigualdades que el país vive. Y eso ocurre casi en todos los países de América que estamos viendo, inclusive en Estados Unidos, en España, ahorita mismo que apareció Podemos. ¿Y qué es lo que es Podemos? Bueno, Podemos es una confluencia de fuerzas políticas, de movimientos locales, por ejemplo, el de Ada Colau en Barcelona, el de Carmena, la alcaldesa de Madrid, Sí. Manuela Carmena, y la alcaldesa de Barcelona también. La alcaldesa de Barcelona, exacto. ¿Que de dónde surgen? Surgen de una protesta global del año 2011, en mayo,
que son los acampados de la Puerta del Sol, y es una protesta global en repercusión de todas las protestas globales de los países del norte de África del 2011, que te tumban presidentes, ¿sí? A Ben Ali en Argelia, a Mubarak en Egipto, a Gaddafi en Libia, y que se extiende a Yemen y a Siria, que continúa, porque reprimió la protesta. Siria sigue todavía. Lo que hizo Bashar al-Assad fue reprimir y ametrallar a los manifestantes, que se volvieron entonces no protestantes callejeros, sino que se armaron y se desató una guerra civil. Entonces, esa expresión de protesta en Madrid, que era contra el Partido Popular, contra las hipotecas, contra las preferencias a la banca y contra la corrupción del Partido Popular, que fue lo que le hizo perder el poder ahora a Rajoy, se vuelve en un movimiento político, como Syriza en Grecia. Pero no usualmente las protestas terminan en desdoblamiento de partidos o movimientos políticos, sino que la protesta se cumple, se llega a las metas, se satisfacen las necesidades, se acaba el abuso del poder y se disuelve. Pero en el caso de España fue así, que como usted lo manifestó ahora, allí hay un partido que tiene 70 diputados, ¿sí?, que ahora hizo posible que llegara Pedro Sánchez al poder en la coalición para investirlo, el Parlamento lo invistió, y que tiene otras formas diferentes. Por ejemplo, en Cataluña, el nacionalismo independentista, soberanista, hace también una especie de populismo. Sí. Pero el gobierno, antes de caerse, el gobierno de Rajoy, lo que hizo fue, apoyándose en el Tribunal Constitucional, hizo populismo constitucional diciendo: no, el reino de España es uno solo y ustedes no se pueden ir, y por lo tanto es ilegal ese referéndum. Que un referéndum era ilegal, que lo analizamos en un programa. Pues entonces ellos han hecho también su populismo constitucional, pero regional, desde el Parlamento catalán, y están enfrentados dos formas de soberanía popular, la regional y la otra nacional, y allí hay corriente populista, que es el nacionalismo de los catalanes, se dice es populista. ¿Y para dónde es que vamos a caminar nosotros en los próximos años con este enredo tan tremendo que estamos viviendo? ¿Cómo, es decir, cómo caminará el próximo gobierno, este gobierno nuestro, sobre las sendas constitucionalistas, y qué va a pasar? Porque para mí el elector próximo, si Petro llega al poder en el 2022, lo está eligiendo Iván Duque. Es mi teoría. Sí. Pero Duque, que llega, digamos, atenazado. O Iván Duque hace un buen gobierno para evitar esto, o llega Petro al poder, como está pasando en México. Como está pasando en México. Porque en México, ¿por qué llegó López Obrador? Porque ya fue insostenible la situación de que los partidos que se habían vuelto tradicionales, el PRI y el PAN, ¿sí?, en el poder, alternándose el poder, no fueron capaces de resolver la situación de corrupción en México, de violencia, de las mafias desbordadas, ¿sí?, del problema del narcotráfico y el desempleo tan impresionante que tiene México. Entonces, le abrieron el camino a una expresión de izquierda que evidentemente es populista, y es un populismo de izquierda que afortunadamente López Obrador tiene formación socialdemócrata, y entonces podrá ser un populismo moderado, ¿sí? En Colombia, el señor Iván Duque, lo vimos en la segunda vuelta, se desbordó a hacer unas ofertas que son de populismo de derecha, ¿sí? Educación gratuita universitaria para estratos 1 y 2, y Petro había dicho que para todos los estratos la educación era gratuita. EPS dijo también que iba a cambiar el sistema de salud. El medio ambiente, que era el discurso de Petro, también entonces él lo tomó con carros eléctricos, energía solar, es decir, comenzó
a cambiar el discurso para atraer, y lo modularon, ambos lo modularon. Y le voy a decir, yo no veo posible que pueda cumplir ese. Mire, el presupuesto para el próximo gobierno, para este gobierno que empieza, va a estar muy apretado. Y se va a encontrar con la cuestión de que de pronto tiene que hacer una nueva reforma. Y al hacer esa reforma, que nosotros nos acaban de subir al 19% del IVA, que es un impuesto indirecto muy, muy malo porque lo paga todo el mundo. El presidente se va a encontrar con que muchas de sus propuestas no las va a poder cumplir. ¿Y qué va a pasar allí? Se le va a desbordar el pueblo, porque el presupuesto nacional no da para tanto. O él hace una reducción en el manejo del gasto público, y allí se encuentra también con otro problema de que al de entregarle recursos a través de canojías a los grandes industriales, a los grandes inversionistas, pues obviamente que esos recursos no van a entrar a caja de la nación, sino que se van a quedar por allá 8, 7, no sé cuántos billones de pesos que le van a hacer falta y que no los va a poder entregar, porque él también ha dicho que va a aperturar la posibilidad de que haya muchas, yo diría canojías, pues, sí, para los industriales y comerciantes, para inversión. Bueno, dentro de estas formas de populismo que estamos analizando, miremos que a López Obrador le va a tocar un vecino muy híspido y muy complejo, que es el señor Donald Trump, que es un populista de derecha. Bueno. ¿Un populista de derecha? Sí. Un minutico. O sea, Trump llega desde el Partido Republicano, pero él no era republicano. Recuerda que él fue demócrata, sí, él se coló. Y es un populista de derecha que es nacionalista, supremacista, sí, la raza blanca, sí, proteccionista de sus productos contra los otros productos que está ahora en aranceles trenzados con la Unión Europea, y tiene a los mexicanos acorralados con la inmigración, rechazándolos, encerrándolos, quitándole a los niños y construyendo un muro. Es decir, las relaciones son muy complejas, pero es un populista de derecha. Y en Europa, por ejemplo, en Italia acaban de instaurarse un gobierno de dos populismos, un populismo de izquierda, que es funcionado, y otro de derecha, los dos para la quinta estrella de izquierda, y populismo de derecha, que es nada menos que la Liga del Norte, y son unos xenófobos y los otros no, y son, digamos, antieuropeístas ambos. Bueno, hemos llegado al final de este programa, se nos fue el tiempo y nos quedamos aquí conversando, nos hemos pasado un poquito. Amigas y amigas, si usted no sabe dónde está su hijo o su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están sus hijos se nos está perdiendo la juventud. En este momento, a esta hora, usted, señor padre de familia, sabe dónde se encuentra, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Gracias, doctor Alberto Ramos. Gracias a usted, Luis Hermes, por haber desarrollado este tema tan atractivo. Sí.